Solo, mira. Vamos a ver un tema muy delicado que es la ética de los precios, porque es una crítica de la más puntiaguda. Para muchos cristianos o no cristianos, el mercado sería uno de los mejores ejemplos de manipulaciones, es decir, de acciones ocultas mediante las cuales se trata de manipular a la gente, se trata de manipular al comprador para que compre algo que no desea, y al hacer esto, al manipularlo en el acto de compra-venta, se está alienando, se está enajenando. Es decir, no se está viendo al otro, a la otra persona como persona, no se está viendo al otro como otro, sino se está viendo como medio y no como un fin en sí mismo. Esta es una crítica que proviene, un ratito, de la escuela de Frankfurt, exactamente de Habermas, que son los que dieron impulso a toda la crítica neomarxista, son los orígenes del neomarxismo en Europa. O sea, aquel neomarxismo que trata de implementar la lucha de clases, ya no como lucha de clases, sino como lucha de antagónicos a nivel cultural. Y acá justamente trata de decir de que los vendedores explotan a los compradores no porque haya plusvalía, como el sentido tradicional del marxismo, sino porque los manipulan, ¿no? Y hay que ver qué tiene de verdad esto y dónde están errados. Considerando que somos creados a imagen y semejanza de Dios, con cierta dignidad, una relación adecuada con nuestro semejante, entre nosotros, implica el respeto a su condición de persona. Es decir, tratar al otro como un otro, tratar al otro en tanto otro, como persona, y no tanto como un mero instrumento. Es decir, la relación debe ser una relación de yo y tú, y no una relación de yo y un eso que es una cosa, una no persona, una cosa no dominada, una cosa como si no fuera una persona que se domina. Ese es el eso. O sea, lo que se debe buscar, lo que debe buscar todo cristiano, es tratar al otro como un tú y ser uno un yo, y no a tratar al otro como una cosa, un eso. Porque tratarlo como cosa, como un eso, una relación yo-eso, es una situación contraria a la dignidad y es una situación típica de los totalitarismos y los autoritarismos. Es decir, en los totalitarismos y los autoritarismos se trata a las personas como si fueran cosas, como si fueran un eso y no como si fuera un tú. Pero para la escuela de Frankfurt, esta relación antropológica es determinista. Es decir, la alienación, el trato del vendedor hacia el comprador como una cosa, es una necesidad de la etapa dialéctica de la historia. O sea, ellos han decidido que eso es un debe ser, eso tiene que darse, pues si no, no estaríamos en esta etapa capitalista. Pero para el creyente, nosotros que sabemos que la antropología del ser humano no es determinista, sino es libre, la manipulación es una posibilidad moral, pero no es una necesidad que impere. Y como posibilidad moral, es una posibilidad que necesita lingüísticamente un acto de hablar perlocutivo. ¿Qué es un acto de habla perlocutivo? Es un acto en el cual se intenta convencer al otro de un pensamiento o de portarse de cierta manera. Es un intento de modificar la conducta del pensamiento del otro. Y esto no tiene nada de malo en sí. Para que ello no sea manipulación y el otro no sea enajenado, alienado, lo mismo, el acto perlocutivo debe ser abierto. Y el pacto de lectura debe estar relativamente claro. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo,
Si vamos a evangelizar a alguien, sí, como en Cerro, la verdad del evangelio, es importante que el destinatario de ese evangelio, a quien le vamos a predicar, esté relativamente advertido de nuestra intención de evangelizarlo, para que luego no se decepcione cuando escucha algo que no quería escuchar. Entonces, cuando no se manipula a la gente, cuando se dice abiertamente, mira, te voy a hablar algo, de lo cual quiero que te convenzas, o de lo cual quiero que consideres, ahí si te parece verdadero. El manejo de actos de habla ocultos por parte de personas psicóticas hacia personas con un yo debilitado y susceptible de ser alienado, enajenado y de caer en engaño, explica muchas veces los autoritarismos que generan fenómenos de masificación. Cuando se trata a la gente como masas, generalmente son masas de personas con yos debilitados, susceptibles de ser enajenados y que caen en el engaño. Y que son manipulados por gente psicótica que usa actos de habla ocultos. La posibilidad de manipulación del otro como posibilidad moral, sin embargo, no se da solamente en el mercado, también puede darse dentro del matrimonio, dentro de la familia con los hijos, se puede dar en los discursos políticos y se puede dar inclusive en los discursos religiosos o dentro de una iglesia, una congregación. Entonces, el acto de manipulación no es propio del acto de compraventa, sino es propio del ser humano. Y depende de su ética el que no sea un acto de manipulación. El mercado es un proceso espontáneo o natural de la naturaleza humana. Trata de minimizar la escasez a través de los precios de mercados. Bueno, se trata de minimizar la escasez y los mercados tienen diversas fases de evolución. No todos se identifican con el capitalismo concomitante y posterior a la revolución industrial. Y por cierto, ese capitalismo concomitante y posterior a la revolución industrial tampoco es moralmente indebido en sí mismo, como lo indica la 40ª en el punto 101. En los mercados actuales, ¿no?, que son procesos espontáneos que tratan de minimizar la escasez, la estrategia de venta es habitualmente abierta, es anunciada, es conocida por todos, es de conocimiento común en el mundo de la vida. El mundo de la vida es el mundo de su experiencia. Y en el horizonte de nuestra cultura, es una precomprensión que tenemos que cuando vamos a un mercado nos tratan de convencer de vender. En ese sentido, al ser una estrategia abierta, no son estrategias maliciosamente ocultas. ¿No? El mercado implica necesariamente personas comunicándose, hablando, expresando sus preferencias y valoraciones, tanto el comprador como el vendedor. Y hay pactos de lectura en los mercados que dependen de los usos y costumbres culturales que son abiertos. Por ejemplo, las normas de regateo de la compra y venta de un departamento. Esas normas son abiertas, son conocidas. Las normas de regateo de un mercado indígena, si nos vamos acá en Cusco a un mercado indígena, las normas de regateo son conocidas para los que participan en este mercado. Las normas de compra-venta de un supermercado occidental son conocidas. O sea, se suponen conocidas para quienes participan en esos, así lo llama Habermas, juegos de lenguaje. Si yo no conozco ese juego de lenguaje porque soy de otro sitio, no puedo denunciarlo como ser malicioso. Es que no me he informado previamente. No puedo denunciar engaño porque vaya a la India o a Nueva York y no conozca las normas implícitas que manejan sus respectivos mercados. Es lógico que cuando voy a un nuevo mercado, yo debo informarme de cuáles son las normas en esa localidad. Yo cuando vaya a otro país, debo informarme de cuáles son las leyes
de ese país. Igual es con los mercados. Entonces, al ser dentro del mercado una estrategia abierta y conocida por todos, no es una estrategia maliciosa. Entonces, los órdenes espontáneos de mercado, en tanto proceso de comunicación y conocimiento disperso, es en tanto que comunican escasez relativa y se concentra esa comunicación en los precios, se manejan en esos órdenes espontáneos con actos de habla perlocutivos abiertos. Es decir, el vendedor va a tratar de convencer al comprador que le compra y el comprador va a tratar de convencer al vendedor que le venda a menor precio. Y por tanto no cae en un acto oculto, ni manipulador, ni alienante. En los mercados, como también en la política, como también entre sexos, se manejan estrategias que son abiertas. Es decir, si un hombre invita por primera vez a una señorita a salir a tomar un café y esta señorita le dice que no, posiblemente, según los usos y costumbres del lugar, signifique todavía te quiero conocer un poquito más para poder aceptar tu invitación a tomar un café. No necesariamente significa un no de rechazo. Eso depende también de las costumbres del lugar, ¿no? Entonces, esos juegos de lenguaje se conocen porque son abiertos en la cultura en la cual uno está. Eso es diferente cuando uno cambia de cultura, cambia de país. Ahí uno entra en shock quizás porque no conoce los juegos del lenguaje. Pero eso no significa que lo estén manipulando a uno, sino significa que uno ha cambiado de cultura, uno ha cambiado de mercado. Y en este sentido, al ser pactos de lectura conocidos por los participantes del mercado, no son actos maliciosos, ¿no? Es decir, presuponiendo un conocimiento común de un determinado mundo de vida y un normal libre albedrío de las personas, la comunicación del mercado es un proceso natural y no enajena, no es un proceso de alienación. Otro lado, desde el punto de vista jurídico, un acto de compraventa puede ser perfectamente legítimo, aunque la intención del último, aunque la intención última de uno de los que compran o venden sea dominar al otro. Es decir, un acto de compraventa, por más que yo tenga intención de dominar al otro, puede ser legítimo jurídicamente. ¿Por qué? Porque en los actos de compra-venta rige la justicia conmutativa. Y un acto puede ser justo, aunque la intención última sea otra, o sea, sea la de dominar. Y ello es así porque el objeto de la justicia es la única virtud que se concentra solo en el objeto, en que sea justo, ¿no? Si yo devuelvo un préstamo, mi acto es justo, aunque mi intención sea pavorearme, ser alabado por todos, que sería un acto inmoral. Pero como la justicia es una virtud que no depende de mis intenciones, sino solo de mi acto justo, puedo decir que estoy actuando justamente. Igualmente, en la compra-venta, yo puedo decir que el acto de compra-venta es justo porque se pactó en un contexto de reglas de juego abiertas, no ocultas, no hubo estafa, no hubo dolo, no hubo pistola, no hubo coacción. Entonces, el pacto es justo, por más que mi intención haya sido dominar al otro o enajenarlo. ¿Por qué? Porque la justicia del acto de compraventa depende de que sea justo el acto en sí, el objeto de justicia, más no de mis intenciones detrás del acto. Por eso es que la ley humana no puede abarcar todo lo exigido por la ley natural. La ley natural siempre abarca mucho más que la ley humana. Abarca todas las virtudes. En cambio, la ley humana solo abarca la virtud de la justicia. Por lo tanto, la ley humana no puede controlar las intenciones últimas de las personas. Es decir,
La justicia humana cae sobre el objeto, nunca sobre el fin. A veces cae sobre las circunstancias de la acción. O sea, si yo ejecuto un acto de compraventa sin atentar contra la justicia, pero sin mirar al otro en tanto que otro, ello es moralmente malo, pero sigue siendo justo. Es moralmente malo en tanto que no miro al otro en tanto otro, pero es justo desde el punto de vista de la justicia moral, de la virtud de la justicia y de la legalidad. Y así entramos a una pregunta. ¿Es lícito vender o comprar en el mercado por más o por menos de lo que vale una cosa? Esto requiere 3 anotaciones. En primer lugar, un precio alto no es fruto de una acción inmoral, sino de la propiedad éticamente justificada frente a una demanda. Es decir, si yo decido no vender mi casa, mi precio se convierte en infinito. Y yo tengo el derecho de no vender mi casa porque es mía. Acá, en la zona en que yo vivo, ahora no por el COVID, pero en la zona donde yo vivo, alrededor nuestro, estaban comprando, y eso es un fenómeno muy común acá en Lima en los últimos años, están comprando todos los terrenos, todas las casas, para destruirlas y construir edificios. Inclusive te ofrecen 2 departamentos, 3 departamentos dentro del edificio, y te pagan el tiempo en el que estás sin casa, te pagan un hotel o una pensión, mientras que ellos construyen un edificio. Y aún así sales ganando. Por lo caro que se han vuelto los inmuebles, o se habían vuelto los inmuebles, esto es antes del COVID. Y sin embargo, acá nuestra familia decidió no vender la casa. Entonces hemos convertido el precio de nuestra casa en algo tan alto que nadie puede comprarnos. Pero eso se debe a que somos dueños éticamente justificados de nuestra propiedad. El precio ha subido no porque seamos maliciosos, sino porque somos dueños de esta casa. Entonces la pregunta, ese segundo punto, está mal planteada. La cosa del mercado no vale lo que vale en el mercado. Vale lo que vale, o sea, la cosa está mal planteada. La cosa, lo que se vende en el mercado, vale lo que vale en el mercado. No vale lo que vale fuera del mercado. Si tiene algún tipo de valor que no sea de mercado, no es un valor que conforme los precios. O sea, si tú le das a una cosa un valor estético, moral, religioso, a un otro tipo de valor que no sea de mercado, es un valor, sí, pues no es un valor de los que forman el precio del mercado. Una cosa puede tener varios tipos de valor, pero no por eso ese tipo de valor es un valor que va a dar lugar a un precio de mercado. Y por eso decimos que los precios altos reflejan esta dinámica de ahorro e inversión. Cuando un bien es poco ofertado y muy demandado, o sea, cuando hay poca oferta de un bien y mucha demanda de un bien, lo que está diciendo la sociedad es que queremos más ese bien, por eso que la demanda es alta, y hay muy poco, por eso que la oferta es baja. Y eso se refleja en un precio muy alto. Ese precio alto, si no es distorsionado por el Estado, refleja un margen alto de ganancia que va a atraer inversionistas para producir ese bien. Y esos inversionistas, quizás endeudándose o de otra manera, o usando su propio capital, van a construir bienes de capital para producir ese bien y así venderlo y satisfacer la demanda. Y en el proceso de ahorro e inversión que da lugar a la producción de ese bien, la oferta de ese bien se amplía y poco a poco van ofertándose más y más cantidades de ese bien que era altamente demandado, pero como la oferta va aumentando, a pesar que la demanda es alta, al aumentar la oferta va bajando el precio y se hace cada vez más accesible. Y ese ha sido el proceso de todos los productos de lujo de la antigüedad. Antes,
Tener una orquesta en su casa era un lujo. Hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos en un pequeño USB con nuestra computadora orquestas fenomenales de todo el mundo. Antes, tener un frigider en una casa era un lujo, una refrigeradora o para una congeladora. Hoy en día, en las economías normalmente abiertas, es algo muy común. Antes, tener un televisor era un lujo que solo tenían los ricos. Con este proceso de ahorro e inversión, la mayoría de casas, hasta en los países pobres como el Perú, tienen su televisor y a colores y último modelo, antes que tener un frigider inclusive. Entonces hay muchos bienes que hace 100, 200 años eran un lujo extraordinario y hoy en día son de lo más común por este proceso de precios altos que atraen inversiones, que hacen producir más de ese bien y que aumentan la cantidad de ese bien ofertada y lo hacen más accesible. Entonces, ¿es lícito vender o comprar en el mercado por más o menos de lo que vale la cosa? Lo que vale la cosa es lo que da el mercado. Los valores que no son de mercado son otros valores que no conforman precio de mercado. Y como decía, la dinámica de ahorro-inversión es una dinámica que a la larga permite el acceso universal a los bienes del cual habla la doctrina social de la Iglesia. Hay que agregarle que la ley humana no abarca todo lo prohibido por la ley natural. Es decir, la ley humana restringe lo que prohíbe a unas pocas cosas y no prohíbe todo lo que prohíbe la ley natural. Vender al precio de mercado puede ser bueno, como puede ser también malo desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista moral decimos considerando el objeto, el fin y las circunstancias de la acción. ¿No? Pero en el segundo caso, en el caso que sea moralmente malo, vender a un precio alto, que eso depende del bien en realidad. Si es un bien de lujo, estoy seguro que ni un sacerdote estaría en desacuerdo de que sea un precio alto. Pero si es un bien básico, puede ser moralmente malo, porque debemos tener acceso todos. Pero no es conveniente que la ley humana interfiera en el proceso de mercado. ¿Por qué? Porque controlar los precios distorsiona la señal de escasez relativa y por lo tanto no se da esa dinámica de ahorro e inversión que naturalmente lleva a ampliar la oferta y hacerla accesible a todos. Y en segundo lugar, intervenir el proceso de mercado y a la estatización que al final desalienta los incentivos para la producción y se vuelve así totalmente escaso el producto. Este es el caso de emergencia que decía. Acá estaba unas condiciones adicionales. En el caso de emergencia que se explicaba ante la pregunta de Mirko, de qué hacer en caso de emergencia, qué estaría permitido hacer, según tu entendimiento de justicia social, para algunos no, pero para algunos liberales sí sería lícito que una agencia de gobierno local, es decir, un gobierno local, municipal, con cuentas en orden, que no se financien mediante emisión monetaria, ni impuestos a la renta, sí es lícito que compre el bien en cuestión y lo venda más barato o lo regale, para así no interferir en el delicado proceso de precios. ¿Por qué? Porque lo compra a precio alto y lo regala. Y así hace que el precio alto sea un incentivo para que se amplíe la oferta. ¿No? Eso en caso de emergencia. Hay que entender que la voluntad del comprador solo, o la voluntad del vendedor solo no fija los precios. La voluntad del vendedor depende de la interacción con otros vendedores y con la valoración de los compradores. ¿No? Y un creyente puede querer vender bajo, a un precio bajo,
para servir al prójimo, pero más allá de un precio mínimo, no va a poder bajar. Entonces, inclusive un creyente que quisiera vender a 1 centavo el pan, no lo va a poder hacer. Porque hay un límite que se deriva de la interacción de toda la demás gente. Por eso es que no es totalmente opcional el precio que uno pone. No es cualquier precio, no es arbitrario, sino que hay reglas de mercado que se derivan de la interacción de miles de personas que fijan límites a lo que un comprador o un vendedor puede hacer con su precio. Eso significa que la ética de los precios no tiene autonomía absoluta en la determinación de los precios y que el nivel de los precios no depende de la buena o la mala voluntad de las personas. Esto es muy importante, porque la cosa en sí misma, esto es independientemente de su intercambio en el mercado, eso significa la cosa en sí misma. La cosa en sí misma significa independiente, o sea, sin considerar su intercambio en el mercado. Pues sin considerar su intercambio en el mercado, la cosa puede tener tal o cual valor, pero ese valor no tiene que ver con los precios. Es un valor que no forma precios. Los precios surgen de las valoraciones intersubjetivas de las personas en los mercados, que somos todos nosotros. Y hay que tener cuidado y tener en cuenta esto último para analizar la ética de los oferentes y los demandantes del mercado. En especial, los sacerdotes y los religiosos tienden a olvidar esto de que los precios se forman por interacción de valoraciones intersubjetivas y que el no tomar en cuenta esas otras valoraciones intersubjetivas lleva a consecuencias no intentadas como la escasez, como las colas, como las coimas también. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿Sí? Sí, Kurt, una pregunta. Armando. Sí. Armando, ya, gracias por decir tu nombre. Dime. Sí, el tema de la escasez me tiene confundido. O sea, hay una escasez subjetiva. Ya le entendí. Sí. Ya, o sea, yo vendedor pienso que el bien es escaso y actúo en consecuencia. Yo vendedor pienso que el bien es escaso y actúo en consecuencia. Pero hay una escasez objetiva, o sea, real. O sea, se acabó la producción, el bien es escaso. O sea, realmente no te escucho bien acústicamente. ¿Sacó la función y qué vas a ver? El tema de la escasez. Ya. O sea, si yo como comprador, si subjetivamente pienso que el bien es escaso, actúo en consecuencia. No, ya. Lo mismo el vendedor. Claro. Pero, ¿qué relación tiene eso con la escasez objetiva? O sea, se acabó la producción, ya no hay mascarillas, ya no hay guantes. Objetivamente es escaso, ¿no? Bueno, o sea, mira, si no hubiese COVID, no importaría que no haya mascarillas. Exacto. Justamente, la cantidad de mascarillas, lo que tú llamas escasez objetiva, se debe a que hay mucha más demanda que oferta. La demanda son valoraciones subjetivas de personas que buscan ese producto. Entonces, quizás la cantidad de mascarillas que hay hoy en día en el Perú sobrarían hace 8 años. Pero dada la demanda subjetiva actualmente, porque parte de más sujetos que necesitan, es que se da la escasez, como tú dices. O sea, esa escasez que tú llevas objetiva es la escasez, lo que se llama escasez relativa. La escasez de la oferta con respecto a la demanda. ¿No? Que puede ser que se puede dar cuando no haya ni una sola mascarilla, o que se puede dar cuando hay 1 millón de mascarillas,
Pero la gente, hay 20 millones de personas que buscan mascarilla. También hay escasez. O sea, la escasez objetiva es irrelevante entonces para la economía. Ya mira, lo que yo llamo escasez objetiva, mejor llámalo escasez ingenieril, técnica. O sea, hay tantas toneladas de basura en La Victoria, que es acá una zona que antes era muy sucia, ahora que no alcalde, pero hay tantas toneladas al día de basura y eso es mucha basura. Pero si ahora alguien en La Victoria descubriera un método para convertir esas 10 toneladas diarias, que son mucho, de basura en oro, de repente esas 10 toneladas, esa misma cantidad física, ya no sería mucho, sino sería poco. Porque tiene mucha demanda. Claro, ya entendí. Se dio cuenta la diferencia. O sea, no es la cantidad física la que interesa la cantidad en relación a los usos subjetivos que le queremos dar a la demanda. O sea, digamos, lo real es la cantidad. Claro, lo real es la cantidad física, pero la escasez económica no depende del número real, depende de ese número real en relación a la cantidad demandada. Ya te entendí. Eso se llama escasez relativa, ¿no? Ah, ya. Ahora sí me quedó Luego se llama claro. relativa porque se relaciona con la demanda.